Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cuántas veces escuchaste en algún púlpito de alguna iglesia las casadas estén sujetas a sus propios maridos? ¿Cuántas veces escuchaste la mujer esté sometida al marido? El marido es la cabeza de la mujer. Bueno, estas cosas y muchas más vamos a ver en el video de hoy para ir terminando la serie de Restaurando a la Mujer en la Biblia. Mi nombre es Hernán Mentasti y este espacio se llama Religiosamente Incorrectos. Ahora, como te mencionaba recién, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, lo cual dice en Efesios 5, versículo 22, es un versículo que en esas iglesias de corte cerrado, fundamentalista, que hacen una excesiva lectura literal de los textos y en función de eso hacen doctrinas, ¿sí? Este versículo se ha quitado de contexto, se ha sacado de contexto para que diga que el esposo es el jefe y que la mujer debe obedecerle en todos sus deseos, lo cual, a la luz de lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, está totalmente equivocado. Yo personalmente escuché muchísimos ministros, muchísimos líderes eclesiales, tanto en grupos de enseñanza más reducidos como arriba del púlpito en las iglesias, comunicar justificaciones sobre el hombre como cabeza del hogar, pero nunca los escuché leer el versículo anterior, que es el que dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? Te acabo de leer el versículo de la Nueva Versión Internacional. Mira, vamos a darle un poquito de contexto a este versículo, a Efesios 5, 22. Cuando Pablo escribe este versículo, toda esta doctrina de que la mujer se debe sujetar al hombre en todo, ¿sí?, está hecha también en función de un conjunto de versículos que hablan del tema. ¿Sí? Como por ejemplo Colosenses, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Lo que pasa que lo que nadie te menciona es que Pablo, cuando está escribiendo acerca de las relaciones familiares en la iglesia naciente, ¿sí?, porque bueno, había muchas dudas en los principios, en los primeros tiempos, muchas dudas y muchos conflictos acerca de cómo vivir esta nueva vida cristiana en una sociedad que parecía ir a contramano. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Toma como ejemplo el código familiar romano, que era conocido por todos, y en este código familiar lo que decía era que la mujer tenía que obedecer al marido, que el hijo tenía que obedecer al padre y que el esclavo tenía que obedecer al amo. Y en este código familiar, el padre podía ejercer violencia física contra cualquiera de los tres integrantes del grupo familiar, ya sea la esposa, el hijo o el esclavo, y no podía hacer nada para defenderse ni acudir a nadie para defenderse, ¿sí? O sea, el cristianismo, por más mal que le pese al feminismo radical, fue la primera corriente cultural y contracultural, en cierto sentido, que empezó a darle reconocimiento a la mujer, a los niños, a los indefensos, a los enfermos, prestándoles cuidado y dignificándoles. Entonces, muchas veces el feminismo radical o ignora estas cuestiones o lo hacen realmente porque tienen toda una base ideológica de odio y resentimiento que está fabricada para disparar al cristianismo puntualmente, o a lo que ellos llaman patriarcado. Pero bueno, miren lo que hace Pablo acá. Era un adelantado. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las últimas corrientes pedagógicas hablan de lograr que el alumno tenga un aprendizaje significativo, es decir, una transferencia a la vida, a través de lo que es la aplicación vivencial o práctica de lo que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿qué hace acá? Para ilustrar su enseñanza, toma de ese código que era conocido por todos, pero después dice: sí, la mujer obedezca al marido, pero el marido debe amarla como Cristo amó a la iglesia, en Efesios 5:25. Parafraseando un poquito, ¿no? Es como si Pablo dijera: si vos querés que tu mujer te respete, amala como Cristo amó a la iglesia, hasta el punto de sacrificarse por ella. O sea, hasta ese momento, en la cultura grecorromana, nada ni nadie decía que el hombre debía honrar y cuidar a la mujer. De acuerdo a la investigación que hice un poquito sobre este tema,
que me metí un poco más a fondo, la palabra griega que se utiliza en Efesios 5 es hupotazo o hipotazo, o sea, depende cómo lo pronuncies, porque la U se pronuncia con un U, estilo más como una U francesa o alemana, ¿no? Es una forma rara de pronunciar. Pero bueno, la cuestión es que esta palabra se escribe en voz intermedia y por lo tanto también se podría traducir como dar preferencia al otro. ¿Sí? Que este es el concepto bíblico de sumisión que Pablo trata de transmitir en su carta a los Efesios. No es la sumisión que estamos acostumbrados los latinoamericanos de bajar la cabeza, someternos sin cuestionamientos, aceptar lo injusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta manera de pensar está fuertemente arraigada en nuestras sociedades como consecuencia, por un lado, de la época colonial, pero por otro también de los distintos gobiernos autoritarios que formaron parte de nuestras naciones durante el siglo XX. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando leemos este pasaje, lo interpretamos con el lente de nuestra cultura, la cual fue influenciada fuertemente por corrientes de autoritarismo y obviamente por un machismo cultural que viene de varios siglos también, ¿no? En Occidente. Pero el concepto bíblico original es bastante distinto de exigir que las cosas se hagan a mi manera o la última palabra la tiene el varón, como decía uno de los primeros pastores que tuve. Entonces, esto último hace que existan muchas mujeres con su autoestima dañada en la sociedad e inclusive dentro de la iglesia. Por eso hoy, como punto número 1, queremos llevar libertad a las mujeres, ¿sí? Y decirles que el amor tiene que ser el primer filtro en todas las relaciones interpersonales nuestras, como creyentes, como cristianos. Si querés, podés ver Colosenses 3:14 en tu Biblia. ¿Sí? Luego podemos discutir cuáles son los límites para que una relación no se vuelva tóxica, ¿sí? Cuáles son los alcances digamos, del dar preferencia al otro, ¿sí? Pero el primer tamiz tiene que, del amor, tiene que estar demostrado a través de hechos concretos como el respeto, el tener en cuenta los intereses del otro a la hora de tomar decisiones, o no imponer mi propio punto de vista, ¿sí? Y así, bueno, los expertos en relaciones humanas podrían enumerar muchos conceptos más al respecto. Así que bueno, hasta acá te quería compartir esta perlita. Te pido que me sigas en el próximo video, que voy a seguir hablando del tema. Y te agradezco que hayas llegado hasta el final. Obviamente no te olvides de dar like, de suscribirte al canal, de hacer algún comentario. Por supuesto, no pongas nada de hate porque el hate te lo voy a banear. Pero, bueno, ayúdame a que muchos más puedan conocer estas enseñanzas que así como te bendicen a vos, pueden bendecir a muchos otros más. Viralicémosla. Gracias por seguirme, gracias por llegar hasta acá. Hasta el próximo video.